presidente de la Comisión de Justicia, y en el mismo sentido destacamos y saludamos la presencia del senador Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Yo le pediría a los señores presidentes de las comisiones que nos hacen favor de distinguir, pudieran verificar la existencia de quórum de sus respectivas comisiones, y haría lo propio con el senador Carlos Mendoza Daves, a quien saludamos también esta tarde, en su calidad de secretario de la Comisión de Hacienda, pudiera verificar con el registro de asistencia la existencia de quórum. Gracias, señor senador presidente. En función de la lista de asistencia de la Comisión de Justicia, se cuenta con la presencia de 9 senadoras y senadores de dicha comisión. En consecuencia, la Comisión de Justicia cuenta con quórum legal. Presidente. De la misma manera, señor presidente, de la Comisión de Estudios Legislativos, constamos con la presencia de 3 de los 5 integrantes de la misma, con lo cual tenemos quórum de la comisión. Gracias, senador presidente. Le pediría al senador Mendoza Daves. Presidente, informa usted que hay 9 de 15 senadores presentes de la Comisión de Hacienda. Hay quórum legal para actuar. Muchísimas gracias, senador secretario, por la información. Habiendo quórum, estaríamos poniendo a consideración de las senadoras y de los senadores el orden del día que nos convoca el día de hoy, el cual consta de 3 puntos: registro de asistencia, declaración de quórum, y en tercer punto el análisis y discusión en su caso aprobación del dictamen correspondiente al nombramiento del ciudadano Horacio Cervantes Vargas, propuesta por el Ejecutivo Federal como magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Está a consideración de las senadoras y de los senadores este orden del día. Quien esté por la afirmativa, sirva a manifestarlo. Está aprobado el orden del día. En este sentido, debemos recordar que ante estas comisiones unidas compareció el pasado 13 de noviembre del 2013 el ciudadano Horacio Cervantes, a fin de que expusiera sus merecimientos e idoneidad para ocupar el cargo de magistrado de la Sala Regional por un nuevo periodo de 10 años. Además, se le otorgó un plazo para aportar pruebas y alegatos en su favor, cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de documentación el pasado 22 de noviembre del 2013. La documentación entregada por el ciudadano Horacio Cervantes fue distribuida ante los integrantes de las Comisiones Unidas el pasado 25 de noviembre de 2013 para su consideración. De tal manera, hoy votaremos en favor o en contra de la idoneidad de la candidatura del ciudadano Horacio Cervantes Vargas para ocupar el cargo de magistrado de Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa por un nuevo periodo de 10 años. En este momento se abre la discusión y yo estaría en posición de conceder el uso de la voz a las senadoras o senadores que quisieran hacer uso de la misma. ¿El secretario técnico puede explicar lo del procedimiento que pasó, ese tipo de cosas? Porque no es una ratificación nueva, sino que viene del 2011, ¿no? ¿Quieres? Lo solicito, ¿no? Le concedemos el uso de la voz al senador Alejandro Encinas Rodríguez. Muchas gracias, senador presidente. Yo quisiera solicitar a la secretaria técnica de la Comisión de Hacienda pudiera darnos a conocer con detalle los antecedentes y todo el proceso que se ha seguido respecto a esta propuesta del Ejecutivo Federal para el nombramiento de un magistrado en la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que esa propuesta se formuló en el año 2011 y fue sancionada y valorada por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, donde se registró un asunto de carácter administrativo, razón por la cual
hoy estamos emplazados a adoptar una definición que quedó pendiente de la legislatura anterior. Yo creo que será muy útil y en beneficio de todas y todos los integrantes de estas comisiones unidas tener certeza, claridad de los antecedentes de este caso. Muchas gracias, senador Encinas. Muy pertinente la recomendación, por lo que le pediríamos al secretario técnico de la Comisión de Hacienda, al maestro licenciado José Lotfe, pudiera cumplir con la solicitud aquí expuesta. Con mucho gusto. La fecha 2 de junio de 2011, el presidente presentó un oficio ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a fin de someter a su consideración 9 propuestas de magistrado. El día 8 de junio del 2011 fue turnado a la tercera comisión de trabajo y con el día 27 de julio de 2011 resuelven sobre 7 magistrados en darle la aprobación, restando 3 magistrados, en los cuales uno de ellos es el que estamos hablando el día de hoy. El 6 de agosto del 2012 recibimos en la Cámara de Senadores una demanda de amparo señalando que como actos reclamados a la Cámara de Senadores y a la Comisión Permanente la ratificación tácita del nombramiento como magistrado Sala Regional del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa al ciudadano Horacio Cervantes Vargas. El 28 de enero de 2000, esta no pasó, dicho amparo presentó bajo los argumentos que el Senado expuso y no procedió, y el 28 de enero del 2013, el secretario de Acuerdos en funciones del juez del Juzgado 11º del Distrito en materia administrativa del Distrito Federal, dictó sentencia resolviendo a conceder el amparo y protección de la justicia federal al quejoso para los efectos que el Senado de la República le tome protesta del cargo por haber operado en su favor la ratificación tácita. Se vuelve otra vez el Senado a buscar sin fundamento, vete como si no fuera con fundamento legal, y que dentro de la normatividad que rige el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no considera la figura de ratificación tácita. Por lo tanto, el 8 de octubre del 2013, el 18º Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Distrito Federal notificó a la Dirección General de Asuntos Jurídicos una ejecutoria en la que se establece que las comisión o comisiones competentes del Senado de la República, o en su caso de la Comisión Permanente, emitan dictamen correspondiente a la propuesta de nombramiento del quejoso Horacio Cervantes Vargas como magistrado del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, dentro del plazo de 3 días siguientes a la notificación de la ejecutoria. Para dar cumplimiento a la ejecutoria, se citó al ciudadano Horacio Cervantes Vargas a comparecer el 13 de noviembre de 2013 ante las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, de Justicia y Estudios Legislativos. Segunda, a fin de que expusiera sus merecimientos e idoneidad a ocupar el cargo de magistrado de la Sala Regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, respetando plenamente la garantía de audiencia de acuerdo al artículo 14 constitucional. Al término de citada comparecencia, se le notificó al ciudadano Horacio Cervantes Vargas que contaría con un plazo para aportar pruebas y alegatos en su favor, cumpliendo en tiempo y forma con la entrega de documentación el 22 de noviembre de 2013. El 21 de enero de 2014, el juez vuelve a hacer un requerimiento, el cual fue contestado por la Dirección Jurídica del Senado, en el sentido de que la Cámara se encuentra en receso y que no procede a tal requerimiento. El 28 de enero de 2014, vuelve a desechar la respuesta del Jurídico del Senado y vuelve a emitir un requerimiento dando 3 días para que la Comisión Permanente o el Senado puedan dar solución en este caso. Es todo, señor presidente. Agradecemos la explicación y la presentación de antecedentes por parte del licenciado Lotfe, y estamos en este momento discutiendo la ratificación o no ratificación por idoneidad de la propuesta del Ejecutivo en la persona del ciudadano Horacio Cervantes Vargas. El senador Roberto Gil Suart está en uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. En efecto, tal como se ha expuesto por parte de la Secretaría Técnica, este asunto viene de la legislatura anterior. Una no determinación de la Comisión Permanente del Congreso que no comprendió al hoy candidato propuesto a la ratificación, una cadena impugnativa de actos que promovió en su legítimo derecho
el hoy aspirante a la ratificación, en la cual le hizo al Poder Judicial de la Federación un planteamiento sobre cuyo valor debemos reflexionar esta tarde. El planteamiento que se hizo en el juicio de amparo fue que había la posibilidad de ratificaciones de nombramientos por el silencio del legislador, algo que no está previsto en nuestra Constitución ni en ninguna ley, mucho menos en la ley específica que regula el cargo de que se trate. Discutimos en la comparecencia que se celebró por orden de un juez, discutimos sobre las implicaciones que ese precedente pudiera tener en una función vital del Congreso mexicano, que es la colaboración con otro poder en la integración de un órgano de Estado, en este caso del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Porque esa función de nombramientos o ratificaciones no solamente tiene como propósito colaborar con el Ejecutivo o con otro poder en la integración de esos órganos, sino también es una función de control a cargo de la representación nacional sobre el cumplimiento de los requisitos legales previstos para el cargo, pero también el elemento subjetivo de la idoneidad de la persona en particular para ocupar una responsabilidad de la República. Esta doble dimensión de esa facultad ha sido, desde que existe esta atribución, ejercida por el Congreso de la Unión en el marco de la libertad configurativa del legislador. Es una decisión de carácter legal, sí, en cuanto al cumplimiento de los requisitos, pero sobre todo tiene una dimensión política. Y si hay un órgano por naturaleza político, es justamente el Congreso mexicano. Hoy estamos discutiendo justamente si la persona del señor licenciado Horacio Cervantes Vargas cumple los requisitos establecidos en la ley para ocupar el cargo de magistrado de sala regional y si además cumple con la idoneidad al cargo. Idoneidad que es una consideración estrictamente de carácter institucional que realiza el Parlamento en esta función de colaboración y de control con respecto a la integración de otro órgano de Estado. El dictamen que ha sido circulado por parte de las presidencias de las Comisiones Unidas propone que, si bien el candidato propuesto cumple con los requisitos establecidos en ley, propone este dictamen que no sea ratificado en razón de que no se encontraron elementos suficientes para acreditar la idoneidad al cargo. Es elemento subjetivo que debe analizar la representación nacional a propósito del ejercicio de esta atribución. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional ha tomado la determinación de apoyar en sus términos el dictamen que ha sido presentado. Así votaremos en razón de que es una potestad esencial del Congreso mexicano la función de nombramientos y de ratificaciones y que esta dimensión de idoneidad bajo ninguna circunstancia puede ser soslayada. Es una de las altísimas responsabilidades que tiene el Congreso mexicano y que siempre debe ser ejercida con total responsabilidad, pero sobre todo en el marco de las libertades y potestades de configuración que tiene el Parlamento por esencia. Por su atención, muchas gracias, señor presidente. Agradecemos las palabras y el posicionamiento del senador Gil Suárez. Le concedemos el uso de la voz a la senadora Arely Gómez. Gracias. Bueno, pues aquí, en el presente asunto que nos reúne el día de hoy para la ratificación del juez Horacio Cervantes Vargas en el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, después de haber analizado exhaustivamente el expediente del magistrado y de haber analizado cuál fue el curso que tuvo esta no ratificación en su momento, que fue en el anterior periodo legislativo, considera que efectivamente, como lo señala el senador Roberto Gil, aquí no, el silencio no está previsto, aquí no se puede considerar que una ratificación pueda ser hecha tácitamente por el legislador. Esta figura no existe en la legislación actual. Nosotros no coincidimos con lo señalado por el juzgador en su momento de poder haber tenido una ratificación tácita para la ratificación del el juez Horacio Cervantes. Y por otro lado, a mayor abundamiento, efectivamente se aprecia que el ciudadano cumple con todos los requisitos de elegibilidad que la ley señala, pero debe de
aclararse que los requisitos de elegibilidad no son los únicos que debe de considerar el Senado de la República para la ratificación de los nombramientos. Aquí, haciendo sobre la base de un análisis subjetivo, se podría desagregar, para este caso en particular, en 3 elementos primordiales. Primero, el desempeño del candidato. Segundo, su aptitud técnica para ocupar el cargo a que ha sido propuesto. Y por último, su idoneidad para cumplir con el perfil que el Senado de la República, en su carácter de representación nacional, pretende otorgar al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Ahora bien, los requisitos de elegibilidad establecidos por la ley sí son cumplidos y fueron analizados en su momento, pero los requisitos subjetivos construidos por esta representación, a efecto de que pudiéramos tener un contrapeso efectivo para las instituciones de procuración de justicia y por ende para encontrarnos en condiciones de pronunciarnos sobre la idoneidad del candidato, es coincidente con el sentido del dictamen, donde se coincide en que el candidato no satisface los requisitos de idoneidad establecidos por el Senado de la República para ser nombrado por un periodo de 10 años como magistrado de la Sala Regional de Justicia Fiscal y Administrativa. Esto es lo que señalo por parte del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y reitero, después de haber hecho un exhaustivo escrutinio de cada uno de los elementos que se nos hicieron llegar para el análisis de la ratificación, llegamos a la conclusión de las competencias y orientación profesionales del candidato no resultan compatibles con el perfil que esta representación pretende otorgar al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Es cuanto, señor presidente. Agradecemos la participación de la senadora Arely Gómez González y está abierto el registro por si alguien más quiere hacer uso de la voz. No habiendo más oradores inscritos, entonces estaremos continuando en el procedimiento de desahogar con la votación por comisión de manera nominal sobre el dictamen. Quien se determine a favor del dictamen estará votando en contra de la no ratificación por idoneidad. Quien se determine en contra del dictamen estaría votando por la ratificación por idoneidad. ¿Está claro? Muy bien. Iniciamos con la Comisión de Justicia. Senador Benjamín Robles Montoya. Senadora Arely Gómez González. Senador Carlos Mendoza Davis. A favor. Senador David Monreal. A favor. Senadora Dolores Padierna Luna. Senador Enrique Burgos García. Senador José María Martínez Martínez. Senadora María Verónica Martínez Espinosa. Senador Miguel Romo Medina. Senadora Ninfa Salinas Sada. Senador Omar Fayad Meneses. Senador Ricardo Barroso Agramont. Senador Roberto Gil Suart, a favor. Senador Víctor Manuel Camacho Solís. Se emitieron en total 9 votos a favor del dictamen, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Gil Suart. Le pediríamos al senador Carlos Mendoza Davis pudiese proceder a recoger y a registro de lista de asistencia la votación de los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado de la República. Con gusto, presidente. Recabando la votación del senador Alejandro Tello Cristerna. A favor. Senadora Blanca Alcalá Ruiz. Senador David Penchina Group. Senadora Dolores Padierna. Senador Gerardo Sánchez García. Senador José Francisco Yunes. A favor del dictamen, senador. Senador Manuel Cavazos. Senador Martín Orozco.
y un servidor, senador Carlos Mendoza, a favor. No sé si faltaría alguien de la comisión. ¿No? Ya votó. Gracias. 9 votos, señor presidente, a favor. Muchas gracias. Haríamos lo propio con los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, señor presidente. Senadora María del Pilar Ortega. A favor del dictamen. El senador René Juárez dejó su voto a favor, pero tuvo que salir, pero como no está presente, no se considerará su voto. Senador Alejandro Encinas, en favor. Por lo tanto, 2 votos emitidos a favor de la comisión y no se considera el voto del senador René Juárez. En este sentido y en este ánimo, se aprueba por unanimidad de los señores senadores integrantes de las comisiones presentes el dictamen en el sentido de la no ratificación por idoneidad de la propuesta del señor Ejecutivo Federal en la persona del ciudadano Horacio Cervantes Vargas. Pase esta determinación a la mesa directiva del Senado para poder concluir los procedimientos legislativos correspondientes, y antes de concluir con la sesión le concedemos el uso de la voz al senador Roberto Gil Suárez. Solo, señor presidente, para que tomemos en consideración que en el caso de que el Pleno del Senado ratificase en sus términos el dictamen que ha sido votado por Comisiones Unidas, se actualizaría una vacante en la sala regional del Tribunal Fiscal de Justicia Fiscal Administrativa y en consecuencia al lugar a que el Ejecutivo envíe una nueva propuesta para efectos de nombramiento cuando así se considere por parte del Ejecutivo y cuando este Senado de la República así también lo resuelva. La aclaración del senador Roberto Gil Suárez. Agradecemos la presencia de las señoras senadoras y de los señores senadores integrantes de las Comisiones Unidas, y con esto levantamos la sesión de esta tarde. Muy buenas tardes.